¿Tiene sol directo? Sí. Después estamos los que le tenemos que poner ventilador. ¿Viste? Otra opción. ¿Cuánto conectado hay ya? 3. Bueno, en primer lugar, se van sumando. Les pido disculpas por la confusión de hoy, pero es porque me ven otra vez a mí. Lo que pasa es que una de las colegas tuvo un problema, entonces, bueno, puedo suplirla y bueno, estoy acá por eso. Eh, Otra vez hoy vamos a hacer 2 horas de práctica 3. Y la próxima vez que tienen virtual, sin ser la semana siguiente la otra, harían 2 de didáctica. O sea, lo que les queda ahora, después de esto, son 2 virtuales seguidas de didáctica, para que ustedes entiendan, ¿sí? O sea que no los voy a molestar un tiempito, si no solo me van a ver a mí. Profe, Sí, entonces hoy vamos a tener práctica únicamente. hoy práctica sí, solo conmigo, los dos Zoom de práctica 3. Sí, sí, porque yo estoy Ah, supliendo a la colega que da didáctica, que no puede estar hoy. Entonces conmigo hoy la práctica. Y la ok. próxima virtualidad es de didáctica, va a ser solo didáctica. O sea que hoy vamos a continuar lo de secuencia didáctica. Exactamente, vamos a cerrar eso, a ver cómo quedó. Les voy a preguntar lo de la tarea. Si todos ¿Tarea? tienen, ahí eso le iba a preguntar, si todos tienen la consigna o no todavía. Y vamos a comenzar con observación de clases también. ¿Sí? El próximo tema es observación de clases. O De sea la que ya clase. vamos a ir a las escuelas, Sí. ¿o no? Dios mediante observar la clase, sí. Sí, sí, sí. ¿Y ahora en este cuatri? Sí, la idea es cuanto antes mejor, porque siempre luego en lo que es el segundo cuatrimestre para nosotros y el segundo trimestre y la finalización del segundo trimestre para los estudiantes tienen muchas actividades. Entonces recuerden que Y la también observación, profe, sería en la escuela y en el curso que vamos a hacer la práctica en es el la escuela segundo asociada. cuatri. Exactamente, esa es la idea, de que si ahora vos te toca observar quinto año, ciencia política, sea ese mismo curso con esa materia la que vos desarrolles la clase. Que Ah, en bien, principio son 2 obligatorias. bien. Y ahora en el primer cuatrimestre tenemos que hacer prácticas, o sea, microclase dentro de nuestro propio curso, ¿no es cierto? Sí, voy a hacer un repaso de eso, así ustedes también organizan su esquema Sí, mental porque, y van apuntando todo lo que implica la práctica 3. ¿Sí? porque una idea general tengo, pero estoy como un poco perdida en No hay ese problema. aspecto. Para eso estoy, para explicar todas las dudas que ustedes tengan. Así que vamos a apuntar. Lo que ustedes ahora, lo primero que están haciendo es la planificación, ¿no? Planificar en secuencia didáctica, que eso es lo que están practicando. Ahora vamos a hacer un cierre de eso. ¿Se acuerdan que yo dije que les iba a dar una tarea de una Ujú. planificación en secuencia? Bueno, algunos quizás ya tienen el tema, otros no, pero por eso no lo subí al aula todavía, porque quería hablarlo acá y bueno, y lo subo a la noche. Y esa secuencia la quiero corregir yo. ¿Se acuerdan que les dije que les iba a preguntar a Virginia, a Patricia, si ustedes no tienen problemas, que la voy a corregir yo? ¿Saben? Y entonces lo primero es eso, la planificación. Aprender a planificar según nuestro autor, que es David Perkins. La planificación en secuencia didáctica y lo que implica planificar en secuencia, con sistematicidad, con lógica, como habíamos dicho la última clase virtual. Luego, ustedes tienen el proceso de simular la clase, la simulación de clase, que dependiendo de la cantidad que sean, si son pocos pueden llegar a simular 2 veces o hasta 3 veces dentro del aula de tercer año, eso depende de la cantidad, y si son muchos, por lo menos una vez tienen que simular en forma obligatoria. La simulación de la clase, así se denomina, la simulación de la clase dentro del aula de tercer año con sus compañeros de tercero. Luego viene lo que se denomina la microclase o la microexperiencia. La microclase o la microexperiencia se lleva a cabo dentro del instituto, ya sea en primer año o en segundo año, en las materias específicas de la carrera
y que ustedes tengan aprobadas, no regularizadas, aprobadas. Por ejemplo, Oberá, que abrió primer año, pueden practicar en Introducción a la Ciencia Política, por ejemplo, o en Historia de las Ideas Políticas, o en el Poder, o Sociología Política, las materias específicas. Pero a esta altura tienen que estar aprobadas. No pueden realizar la microclase, la microexperiencia, en una materia que todavía no han aprobado. Y para las sedes que no abrieron primer año, tendrían que ser las materias específicas del segundo año, ¿no? Que el otro día estuvimos revisando un poquito, que sería lo que es derecho, lo que es legislación, o sea, lo que es derecho constitucional y público. Después también tienen lo que es historia constitucional, el EDI de formación política y social, ¿no? Las específicas de la carrera. Pero reitero, tienen que tener aprobadas. Si no, ¿Historia contemporánea sería una materia específica sí, de nuestra carrera? de la carrera sí. Excelente lo que vas a preguntar, Nelly. De la carrera sí. Muy bien, mira Nelly, qué viva. Yo sé por qué estás preguntando. Sí. De la carrera sí, porque se nos agota, si es o Posadas o El Dorado, que no tienen primer año, porque no se abrió este año primer año, tienen que practicar en las de segundo, en las específicas. Imagínense que solo todos vayan a practicar, tanto en El Dorado como en Posadas, que todos vayan a practicar derecho constitucional solamente, o lo que es derecho laboral, por decirlo así. La profe se va a quedar sin clase. Entonces estuvimos viendo cuáles serían las otras materias específicas de la carrera, pero muy bien, ¿por qué a Nelly le suena? Porque no es incumbencia de título de ustedes. Ujú. Nosotros con nuestra titulación no podemos enseñar historia, ¿sí? O sea, actualmente no podemos enseñar historia, estamos ahí siempre en la lucha, pero bueno, no, historia no, ¿saben? Así que sería solamente para poder practicar como microclase, como microexperiencia dentro del instituto, ¿sí? Solamente para eso. Claro. Eso con respecto a los que no tienen primer año, porque los que tienen primer año como verano no hay problema porque se los ubica en introducción, historia de las ideas, en el poder, en sociología, hay 4 materias más ahí, entonces se puede, digamos, dar la rotación, pero si no se... Profe, y en el Sí. caso de que la materia que elijamos para dar nuestra microexperiencia dentro del instituto se dé de forma virtual, ¿igual la podemos hacer? ¿O sería preferente que sea No, presencial? no, presencial. Sí, sí, la práctica sí, eso también hablábamos el otro día con la sede de Posadas. No, la práctica sí, eminentemente presencial, por eso el profesorado no se puede cursar eminentemente en forma virtual, ¿vieron? Solo Ujú. algunas materias con este sistema híbrido que están haciendo todos los institutos de formación, ¿eh? No solo el Instituto Saavedra, es una modalidad híbrida que vino para quedarse y que en realidad en otros institutos ya se estaba utilizando antes que en el nuestro. O sea, en el nuestro ahora es nuevo, pero aquí en Posadas ya había otro que lo estaba haciendo antes. Em, Así que no, solo presencial. Por eso, si les gusta alguna materia y es específica, por ejemplo, ¿cuál es la que es específica y virtual, que es linda, que ustedes dan en segundo? No, ¿Esta formación política latinoamericana puede ser? es política latinoamericana es de tercero. Después el EDI de formación política y social de segundo. Ese lo, Ese, ese sí, lo sí. tienen virtual. Ese el año pasado lo tuvimos virtual, en segundo Ah, año, sí. bueno, qué lástima. Teníamos como Sí, presencial. tendríamos que ver cómo está este año. Sí, eso hay que ver entonces, organizar, porque o si no le van a sacar todas las materias a la profe que da constitucional, que da legislación laboral, si van todos a esa materia. Sí, derecho laboral igualmente el año pasado fue virtual también. Pero este año me parece que ya Teníamos, no, ¿eh? la verdad no tengo idea. Y constitucional sí teníamos presencial el año pasado. Que de hecho hubieron chicas del tercer año el año pasado que practicaron en nuestra hora de derecho constitucional. Ah, sí, seguro. Bueno, eso vamos a tener que observar bien, a ver cuáles quedaron presenciales este año, para que ustedes puedan hacer la microclase, la microexperiencia. Bueno, pero quiero que atiendan esto. Una vez aprobada la simulación de clase, que es dentro de tercer año, ahí recién puedo ir a la microclase, a la microexperiencia, ¿sí?
Y una vez aprobada la microclase, la microexperiencia, ahí puedo ir a la escuela asociada. Todo eso ya va a ser en el segundo cuatrimestre, en lo que es nuestro segundo cuatrimestre, y lo que es el segundo trimestre, o sea, finalización del segundo trimestre y principio del tercero del nivel secundario. Ese sería el tiempo. Pero lo de la observación de clases, si están todas las notas de ingreso a las escuelas, tiene que ser ahora por una cuestión de ajustar los tiempos. Por eso eh, tiene que ser, digamos, ahora. Si no es fin de junio, la última semana de julio, o sea, antes del receso, o al regresar de las vacaciones, ni bien se regresa esta última de julio, pero es para ganar tiempo. O sea, puede ser en agosto, sí, porque depende, quizás la escuela... Profe, encima Sí, hola Néstor. que usted había dicho que, ¿qué tal? ¿Cómo le va, profe? Que usted había dicho que mínimamente 2 clases obligatorias con opción Mínimo. a tomar otras 2 más. O Claro, en la sea, escuela asociada son 2 obligatorios, solo 2. Pero en cuestión de tiempo es uno dice, son como 2, muy difícil. parece pocas, pero como también tenemos a los residentes, los practicantes de cuarto, hay que tener en cuenta todo eso y feriados y si hay paros y si falta el coformador, y ahí ya esas 2 se vuelven eternas. Eso hay Y que... Sí, para sí. dar y para dar las microclases, bueno, eso lo arreglarán los profesores, ¿no? Pero para dar las microclases dentro de nuestro curso, por una La cuestión de tiempo, simulación, me parece que la sí, la simulación, ajá. simulación me parece de que tendríamos que ir la semana que no tenemos presencial a dar igualmente la clase, digamos, dentro de nuestro curso, porque si no, no llegaríamos en cuestión de tiempos, ¿no? Si son muchos, sí. Sí. Porque, por ejemplo, en la sede del Dorado somos 7 que tendríamos que hacer la práctica. O sea, esos 7 en una ronda simular, en una clase pueden llegar a simular 2 o 3, depende de cómo armen, si arman 40 minutos para Claro, cada sí, uno. sí. O sea, 80 minutos, olvídate, porque si no les vas, no llegan más. Pero 40 minutos Claro, sí, sí. mínimo. Siempre practicábamos 80. O sea, cada uno 80 sí o sí. Ahora con estos tiempos tiranos y va a ser un poco más difícil. Si es 80 minutos cada uno en la simulación de la clase en la práctica 3, y se van a ir varias clases. Eso ya tenemos que ponernos de acuerdo con los coformadores ni bien empiecen. Claro, sí, por eso es algo que lo organizarían entre los profes. Sí, sí. Y eso que vos decís, el tema de cuando no hay, viste, cuando no hay virtualidad, o sea, no hay presencialidad, Ujú. ¿sí? Hay que ver si su docente puede, porque si en ese día que Claro, no también. tiene otra materia u otro trabajo, o sea, ¿se Ujú. entiende lo que quiero decir? Claro, sí, sí, sí. Es toda una cuestión de organizar. De logística. Bueno, entonces, comprendieron. Y Claro, claro, profe. la observación se haría entre lo que es la simulación de clase, el inicio, comienzo de la simulación de clase y la microclase, las microexperiencias. Y lo más recomendable sería lo que lo que decíamos acá con Nelly, de que la clase que observen y la materia sea la que luego desarrollen, esas 2 clases obligatorias que tienen que dar. Recuerden, otra cuestión fundamental es la carpeta proceso. A ver, ya que están todos juntos acá, ¿alguna sede viene guardando lo que es su carpeta de proceso de la práctica 1 con la práctica 2? Que esa era la idea desde un inicio, pero lo habíamos hablado en la pandemia y después no sé si lo Lo que hicieron. a nosotros nos, o sea, lo que yo tengo entendido, que yo guardé, por ejemplo, es el trabajo final de práctica, Ajá. en donde se abarcaba todos los temas dados en el año en una investigación en el primer año, por ejemplo, fue la autobiografía que hicimos con respecto a la escuela secundaria a la que habíamos ido. En primer año. Sí, y el Hola, año profe, pasado buenas sí tardes. hicimos una entrevista a las autoridades de las escuelas secundarias, por ejemplo. Y esa carpeta sí la guardamos, digamos. Ok. Tanto la del primer año como la del segundo, porque nos dijo la profesora en primer año de que lo teníamos que archivar. Ujú. Ok, ok. Por ejemplo, en Oberá Sí, hicimos Nelia. una carpeta
en donde habíamos puesto todo nuestro recorrido durante el año, todos los trabajos que hicimos, y además tuvimos que agregar las materias que nos habilita el título, Sí. que ese sí, las docentes nos dijeron que teníamos que guardar porque este año íbamos a seguir con la continuación de esa carpeta. Ah, bien, 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 bien. ¿Y qué ibas a decir, Joana? Gracias, Nelia. No, eso, lo que dijo mi compañera Nailea, y que tenemos en una carpeta roja todo con nuestra foto y todo eso. Buenísimo. Bueno, eso le van a agregar a la, Posadas no tiene. Le van a agregar entonces a lo que es la carpeta proceso de este año, ¿sí? Que presentan a fin de año. La idea siempre es hacer, cuando se finaliza la práctica, un coloquio en donde ustedes defienden la práctica, pero es antes de, no es en la mesa, sino en el aula, un coloquio en donde rinden en forma individual y van contando toda su experiencia de la práctica 3 y defienden lo que fue la práctica 3. ¿Se comprende? Eso con lo que es lo que es la carpeta proceso de este año, que después les voy a subir al aula, cómo tienen que armarla, lo que tienen, los contenidos que tienen que ir, eso. Vamos a seguir un poquito con esta cuestión, ya que estamos con lo de la carpeta proceso. Ustedes ya planificaron, ¿sí? La planificación en secuencia, ¿cómo les fue? ¿Algunas veces practicaron? Ya, Posada recién está comenzando en conocer el formato, bueno, no lo habían desarrollado exactamente así. ¿Ustedes cómo están? De lo de En la la sede sede del Dorado, sí, el año pasado en didáctica hicimos dos Ajá. planificaciones. ¿Y El este plan de año? clase. Bien, No. ¿y este pero año? este año No, no hicimos no, nada todavía, ninguna Eh, planificación, Ninguna. Bueno, ni el formato ni nada. nada, nada. ¿El formato no vieron? No. No, profe, nada, nada. Nada, nada. No, Les voy a mostrar entonces. Les voy a mostrar. A ver, una cosita. Vamos a escribir entonces cuál es la consigna. A ver, Oberá tiene la consigna de la planificación didáctica con el tema que tienen que armar, ¿o no? Nadie tiene, ni Oberá ni el Dorado. ¿O verá? No, profe. Bueno, el Dorado tampoco, entonces. Dale. Vamos, escriban entonces la consigna. Posada ya tiene la consigna. ¿La tiene? Y es la que voy a subir al aula virtual después, así que si pueden tomar apunte. Bueno, el encabezado es escuela, 2 puntos. Escuela, 2 puntos. Abajo, el curso, 2 puntos, que es tercer año. Abajo, el turno, que es turno mañana. Abajo, docente. La materia, abajo, que es formación ética y ciudadana. Abajo, temas, 2 puntos. Constitución Nacional. Constitución Nacional. Antecedentes. Abajo, sanción y concepto. Abajo, tipología de la Constitución Nacional. Tipología de la Constitución Nacional. A ver, les voy a compartir el modelo para que vean. Compartir pantalla. ¿Ven? ¿Pueden ver?
Sí, profe. Este es nuestra planificación, ¿no? Es nuestro plan áulico que está en el aula virtual, ya en el aula virtual de la práctica. Miren, a ver, voy bajando. Los datos generales, ¿no? Y el nombre de la institución, que el dorado le va a poner el nombre que diga la profe Patri, o verá el nombre de la escuela que diga la profe Vir, lo mismo con los datos de docente, pero la materia es la materia, o sea, el curso, la materia y los temas, eso no cambia, ¿sí? Bueno, el profesor a cargo, ¿no? El nombre de ustedes como alumnos practicantes, el tiempo, el horario. Acá, ¿todos ven el horario? Les voy a explicar desde lo más simple. El horario. Vamos a hacer de cuenta, miren, la materia va de 7, ¿sí?, a 8:20. ¿Se ve? Bien, ese es el horario. La materia es de 7 a 8:20, por ejemplo, 80 minutos. Ahora, en el tiempo, tengo que especificar que va de 7 a 7:40 y que va de 7:40 a 8:20. Entonces, yo sé que mi materia tiene 40 minutos de 7 a 7:40 y de 7:40 a 8:20 tiene los otros 40 minutos. Y ahí están los 80 minutos. Estos temas que tenemos que planificar en secuencia son de 80 minutos, por eso la cantidad. Pero recuerden que planificamos en secuencia. Bien, luego van a venir los propósitos formativos, que ahora vamos a repasar rápidamente qué significa cada uno. Vamos a dar un ejemplo. Los objetivos, las metas de comprensión, que antes también tanto los propósitos formativos como estos objetivos quizás se reconocían como expectativas de logros. Ahora con Perkins tienen otra denominación, como propósitos formativos, objetivos, metas de comprensión. Luego tenemos los contenidos, ahí van los contenidos conceptuales, los que les he nombrado. Y acá viene, muy importante, cuál va a ser nuestra estrategia de la clase, la cual se va a dividir en 3 partes importantes. La estrategia que tiene el docente, el desempeño de comprensión, que lo observo en el estudiante, y la valoración continua. ¿Cómo voy a valorar mi clase? Ahora yo les voy a explicar todo parte por parte, no se preocupen. Y los momentos de la clase, que son 3, inicial, desarrollo y cierre. Pero este cuadrito, como el Padre Nuestro. Y hago una aclaración. Esta planificación es la que ustedes aprenden a hacer aquí para poder reconocer las estrategias didácticas en el instituto. Luego, cuando ustedes van a la escuela asociada, cuando sean ya docentes, cuando se reciban, efectivamente, ahí la verdad que la planificación es otra. Es otra. Que también después les voy a mostrar para que ustedes vean, por si alguno no vio nunca. No, la mayoría quizás no vio nunca, porque los recursos didácticos que van a utilizar en su clase, tanto para la preparación como para la clase misma, el tiempo, que es el que les mostré recién, la evaluación, que sería esto que yo coloqué aquí arriba, la valoración continua, cómo voy a valorar, cómo voy a evaluar mi clase, si los estudiantes comprendieron significativamente o no, la bibliografía que utilizo para la clase como futura docente, que es la bibliografía. ¿Cuál es mi bibliografía base? La bibliografía de nivel superior. Siempre la clase se prepara con un nivel de abstracción superior que luego lo tengo que bajar al estudiante, pero mi bibliografía base es la de nivel superior. Luego lo adapto aquí a la bibliografía para el estudiante, que es el libro que se utiliza en el nivel secundario. Pero no podemos preparar una clase con un libro de nivel secundario únicamente. No, nosotros tenemos que utilizar para nosotros el de nivel superior. Este que dice acá, la bibliografía que utilizo para el estudiante, es para armar la actividad del estudiante, la actividad del día, a través de la cual lo voy a evaluar. ¿Se comprendió? Esta es la que conocían. Vuelvo a mostrar despacito, miren. Esta es la de Sí, profe. Perkins. ¿Todos planificaron con esta? La C del grado, sí. Era algo así, profe. ¿Sí?
esa es la que está en el Sí. aula, ¿sí? Y con esa van a planificar lo que les pedí, ¿saben? Lo de que les voy a dar va a tener un tiempo, no se preocupen, van a tener tiempo de hacer la planificación, pero tiempo estoy Hola, diciendo. profe. Hola, Nico, ¿sí? Consulta. Sí, Nico. Lo que usted estaba mencionando hace un ratito, nosotros lo completaríamos mañana de forma presencial, ¿no? No. Mañana no podemos, ¿viste? Por estas cuestiones de que se nos junta un Zoom mañana a los Ah, docentes y no, mañana no podemos. Así que va a quedar de entiendo. tarea. Perfecto. Por eso a full hoy con la explicación, Dale, porque dale, profe. así entienden bien. ¿Hay alguien que quiera preguntar algo mientras? Profe, y para planificar esa clase, ¿usted nos va a brindar la bibliografía, los materiales o tenemos que buscar nosotros? Eso les iba a decir. Yo lo que tengo es del nivel superior, tienen que buscar ustedes ustedes dieron estos temas en Derecho Constitucional. Tienen que fijarse en la bibliografía que utilizaron ahí. Yo lo que les puedo mandar son fotos, porque no tengo el libro digital el libro secundario, pero les puedo mandar fotos del nivel secundario, no tengo problema. Pero no sé qué usaron a nivel superior. O sea, en Derecho Constitucional, ¿se acuerdan que usaron? Derecho constitucional, profe, la profesora Zapper nos iba brindando extractos de Ajá. bibliografías que elaboraba ella para las actividades, digamos, que teníamos que realizar, y el profesor acá en la sede del Dorado nos había brindado un material que tiene una compilación de varios que resumía la materia, ¿sí? Que tenía todos los temas. Tendría que verificar quién es el autor y si es un autor de nivel superior, sería, ¿no? Para planificar en base a eso, Los si se podría. que dieron con Derecho Constitucional, los que dieron con la profe Marta Zapper, sí, es de nivel superior lo que ella utiliza. Ah, Porque ella hace un recopilado del autor Germán Vidar Campos, así que eso usen con total confianza. Yo lo bien. que les puedo mandar son fotos del libro de la parte de lo que es nivel secundario. Bien, vamos entonces a la explicación de cómo vamos a armar nuestra planificación, o sea, qué significa cada una de las cuestiones, ¿no? Porque quizás a veces uno piensa que sabe qué significa cada uno y en realidad no, o no se acuerda, ¿no? Vamos, repito, a los propósitos formativos, ¿sí? Los propósitos formativos, eso va a tener que ver con un objeto de conocimiento. Puede tener que ver con la finalidad, con lo que pretendo alcanzar, pero esa finalidad, eso que pretendo alcanzar, tiene que ver con un dato o tiene que ver con un hecho, con un concepto o con principios. ¿Quién tiene prendido el micrófono? Apaguen y abran cuando quieren hablar, por favor, porque si no se escucha todo. Bueno, estos propósitos formativos siempre van a estar vinculados a incorporar una habilidad que puede tener el estudiante o incorporar también una destreza que puede tener el estudiante. Porque acá lo que interesa es que el estudiante pueda disponerse, digamos, a hacer algo, para que se entienda en el propósito formativo, que se disponga a hacer algo. Entonces, los propósitos formativos hacen referencia a los aprendizajes que van a estar vinculados justamente con la dimensión ética, con la dimensión social. Esos serían los propósitos formativos. ¿Van entendiendo? ¿Sí? Yo lo que quiero es vincular esto con que mi estudiante tenga una determinada destreza, una habilidad, ¿no? Eso es lo que me interesa, ¿no? Obviamente que siempre esto va a estar vinculado con incorporar actitudes, disculpen, valores o normas, obviamente. Por eso tiene que ver con la dimensión ética o social. Los objetivos. Los objetivos, las metas de comprensión, van a ser enunciados. Eso apuntar bien. Son enunciados. Cuando hablamos de objetivos, metas de comprensión, son enunciados cortos, simples. Me esperan, voy a tener un vaso de agua porque me empieza a picar mucho la garganta. Ya vengo.
Bien, ¿qué van a ser estos objetivos o como se los conoce como metas de comprensión? Van a ser enunciados cortos, simples. ¿Y qué es lo que quiere expresar estos objetivos, estas metas de comprensión? Lo que quiere expresar es lo que el estudiante logre, fundamental esto, lo que el estudiante logre durante la clase. Eso es lo que quiere expresar estos enunciados cortos, simples. Y dice Perkins que para poder formular adecuadamente, hay que tener en cuenta los siguientes requisitos. Para Perkins, cada objetivo, cada meta de comprensión, tiene que estar expresado en una única oración. Eso es fundamental. Cada objetivo, meta de comprensión, tiene que estar formulado en una única oración, ¿sí? El enunciado tiene que comenzar, por ejemplo, con un verbo, que este verbo siempre tiene que ser un verbo en infinitivo. Y se tiene que referir a capacidades intelectuales, prácticas, sociales. Atiendan esto, verbo en infinitivo. ¿Qué significa verbo en infinitivo? Es un verbo sin conjugar. Por ejemplo, acá va un ejemplo de objetivos, metas de comprensión. Conocer, ¿se acuerdan que estábamos trabajando con el ejemplo de derechos humanos? Bueno, vamos a seguir con ese ejemplo de derechos humanos. ¿Cuál sería un objetivo, una meta de comprensión? Conocer los fundamentos de los derechos humanos. Estamos usando un verbo en infinitivo, o sea, no está conjugado, que pueden ser conocer, reconocer, diferenciar, evidenciar, potenciar, evaluar, analizar, verbos en infinitivo. Entonces, el ejemplo sería conocer los fundamentos de los derechos humanos. ¿Van comprendiendo entonces de qué se tratan los propósitos formativos? Los propósitos formativos. A ver, un ejemplo de cómo podríamos, un propósito formativo, cómo lo podríamos formular. ¿Quién se anima? A ver. ¿Qué dijimos que era el propósito formativo? ¿Tiene que ver con qué? Que logre relacionar sus conocimientos previos con lo dado en el día, podría ser. Mejor formulado, obviamente, la oración. Excelente, excelente, claro. Sí, falta la formulación de, por ejemplo, claro, sí. lograr, pues lograr que el estudiante vincule o demostrar que existe una vinculación entre los conocimientos previos del estudiante o de los estudiantes acerca de los derechos humanos o acerca del origen de los derechos humanos y el tema del día, ¿no? Que vamos a hacer cuenta que ese día ya hemos dado, como es en secuencia, ya dimos en la clase anterior, si seguimos con nuestro ejemplo de derechos humanos, ya dimos el concepto, el origen. Ahora estaríamos, por ejemplo, con la clasificación de los derechos humanos. Entonces ahí relacionamos lo de la clase anterior. Recuerden que planificábamos en secuencia. Entonces, en mi clase anterior de 80 minutos, yo pude desarrollar el concepto de derechos humanos, el origen de derechos humanos y las características de los derechos humanos. Y en esta clase, lo que desarrollaría, que es un tema largo, porque se dan muchos ejemplos, es la clasificación de los derechos humanos. Derechos de primera generación, de segunda generación, de tercera generación, y así sucesivamente con los diferentes ejemplos y los contextos. Por eso es un tema largo, porque además de dar ejemplos de los tipos de derechos que van a surgir, hay que contextualizar el surgimiento de cada uno de estos derechos. Casi siempre que se desarrolla, o se debería, así tendría que ser, clasificación de los derechos humanos no es un tema que se pueda, digamos, unir a otro tema. Porque para mí no se estaría desarrollando bien. Es un tema que lleva los 80 minutos de clases. O sea que clasificación de los derechos humanos, planificar en 40, no. No, porque claramente el tema queda cortado. ¿Qué podría ser? Quedaría para dar continuidad en la siguiente clase, si se da que tienen clases divididas de 40 minutos. Exactamente, a eso, si es una materia. Y la próxima planificación es en secuencia con la anterior. Siempre en secuencia. Entonces vamos a dar de cuenta que formación ética y ciudadana de tercer año tiene 3 horas nada más.
y vamos a hacer de cuenta que justo está ubicado lunes 40 minutos, miércoles 40 minutos, viernes 40 minutos. Ahí no queda otra, ¿no? Pero en una clase en donde un día hay 80 minutos y en el otro 40, planifico en la de 80 la clasificación. No dejo para la de 40. Si eso ustedes lo pueden decidir, ustedes lo pueden controlar a eso. ¿Saben? ¿Todos comprendieron los propósitos formativos? Vayan. Porque si no la escucho solo a Nelly y me queda la duda con los demás. ¿De los demás? No, profe, está... Se entiende, profe. Se entiende, profe, sí. ¿Se entiende? A ver los demás, si no también Néstor siempre. Sí, profe, se entiende. Sí, profesora, ¿se entendió? Perla, muy bien. ¿Los otros Sí, profe, se entiende. compañeros? Sí, profe, se Las entendió otras bien. Re bien, va. Está ¿Alguien bueno más? tener ya una idea de cómo formular los propósitos. Sí, vamos a hacer todo, no se preocupen. Vamos a ver todo, así se van apuntando. Vamos entonces ahora, tenemos ya los contenidos. ¿Sí? Los contenidos siempre son los aprendizajes que los estudiantes deben adquirir. Eso es fundamental. Esto que ustedes tienen de tarea ahora, Constitución Nacional, el concepto, los antecedentes, la tipología, son aprendizajes que el estudiante debe adquirir. Y estos aprendizajes tienen que ser aprendizajes integrales, dice Perkins. ¿Qué significa que tienen que ser aprendizajes integrales? Que tienen que abarcar 3 dimensiones. Si son aprendizajes integrales, tienen que abarcar tres dimensiones: lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal. La actitud. Muy bien, Néstor, lo actitudinal. ¿Por qué? Porque en la actualidad, dice Perkins, ya no se diferencia entre los 3 tipos de contenidos, sino que se ponen todos juntos, ¿sí? Todos juntos como, así como los propósitos formativos, digamos. Recuerden que Perkins es norteamericano-canadiense, doble nacionalidad, es decir,